Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de David Ritchie. Él fue un enano y ermitaño escocés que viviría apartado de los lugareños supersticiosos que le rodeaban, convirtiéndose su historia en la inspiración del dramaturgo Walter Scott para crear a su personaje literario, el Enano Negro. Esta biografía es realizada por petición de Delia. David Ritchie nació en el año 1740 en algún punto de la actual Escocia. Él fue hijo de un cantero que trabajaba en las canteras de pizarra de la baronía de Stobo, en la frontera entre Escocia e Inglaterra. El niño no se desarrollaría con normalidad y siempre tendría una estatura inferior a la de los demás niños de su edad, además de que sus pies crecieron demasiado, tanto que llegan a ser más grandes que los de cualquier persona común. Por esta razón no podía usar zapatos, viéndose obligado a enrollar sus enormes pies en trozos de tela para no andar descalzo, además de que sus pies y sus piernas se irían deformando con el paso de los años, viéndose obligado a caminar con la ayuda de un palo que le ayudaba a guardar el equilibrio. Durante su infancia y adolescencia, el muchacho se ganaba la vida como fabricante de cepillos en la ciudad de Edimburgo, pero su aspecto y su condición física no serían del agrado de muchas personas. Así que para evitar las burlas y las miradas de los demás, decidió abandonar su vida en la ciudad de Edimburgo y regresó a la frontera escocesa, construyendo con sus propias manos y sin la ayuda de nadie una pequeña cabaña adaptada a su altura en la orilla del río Manor Walter, cerca de la ciudad escocesa de Peebles. Según se cuenta, David estaba muy unido a una de sus hermanas, la cual también decidió instalarse en aquel lugar y construyó una humilde cabaña a su lado para así permanecer juntos, pero cada uno en su propia casa, debido a que su hermana no tenía la misma condición física que él y tenía una estatura normal, habiéndose en aquella orilla dos cabañas, una más pequeña y otra más grande. La presencia de David no sería bien aceptada por los lugareños de los alrededores ni por los habitantes de Peebles. Estos eran muy supersticiosos y aseguraban que David les echaba el mal de ojo, creyendo que éste tenía poderes místicos y que hacía magia negra, culpándole de las malas cosechas, de los problemas que hubiese con el ganado o de los problemas meteorológicos, así que solían evitar su presencia. El enano negro, que era así como le conocían los lugareños, se vería obligado a ir de vez en cuando a la ciudad de Peebles para comprar suministros, y cuando esto ocurría tenía que aguantar las burlas de algunos de los habitantes del lugar, especialmente de los muchachos, los cuales le seguían y le tiraban piedras, provocando en más de una ocasión que David perdiese los papeles y acabase persiguiendo a alguno de aquellos niños para intentar agredirle, provocándose las risas de los demás muchachos y de los presentes. David sería descrito como un hombre de cuerpo pequeño, que tenía deformadas tanto las piernas como los pies, los cuales intentaba ocultar bajo jirones de tela. También se decía que era poseedor de una fuerza sin igual, siendo capaz de levantar sin problemas piedras bastante pesadas, teniendo mucha fuerza en los brazos. Al no tener apenas relación con las demás personas, a excepción de su hermana, él se convirtió en una persona huraña y malhumorada, que evitaba cualquier tipo de contacto. También se dice que tiene una risa un tanto irritante y molesta. Pese a vivir como un ermitaño y de una manera demasiado humilde, David sería un hombre que disfrutaba mucho de la poesía, siendo un gran admirador de los poetas John Milton y William Sandstone. La existencia de un enano negro que vivía en la frontera entre Escocia e Inglaterra
y que provocaba la mala suerte en las personas que le rodeaban, pronto llegó hasta los oídos del novelista, poeta y dramaturgo escocés Walter Scott, quien no dudó en salir en su busca, logrando reunirse con David en el año 1797. El novelista quedó tan encantado con la presencia y con la historia de David que encontró la inspiración necesaria para crear una novela titulada El enano negro, que sería parte de una serie de novelas que escribió dicho novelista escocés. David acabaría falleciendo en el año 1811, cuando tenía 71 años de edad, y se le acabarían amputando ambas piernas para que fuesen examinadas por distintos médicos ante las deformidades que presentaban. Sus restos mortales descansan en el cementerio de Manor, en Escocia. No hay mucho más que decir sobre David. Él fue un hombre que tuvo que soportar el rechazo de la sociedad de su tiempo solo por su apariencia física, viéndose así obligado a vivir apartado y alejado de los demás para evitar ser el centro de atención o el motivo de mofa de los lugareños. Él sería visto como un ser maligno o incluso un ser mitológico, siendo considerado como una especie de duende que echaba males de ojo y maldiciones a los habitantes de la zona. Incluso era visto como el culpable de cualquier suceso que ocurriese por los alrededores, ya fuese los cambios de tiempo, la muerte del ganado, la muerte o la enfermedad de los lugareños o una mala cosecha. Pese a la mala reputación que tenía, David demostró ser un hombre como cualquier otro, al que le gustaba la tranquilidad y leer, llegando a ser incluso más culto que muchos de los lugareños que se burlaban de él o que incluso le temían. Pese a ser un personaje un tanto desconocido, David será inmortalizado en la obra del dramaturgo Walter Scott, siendo así recordado y pasando a la historia como el enano negro. Bueno amigos, llegamos al final de la vida del enano negro. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que Adelia también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros personajes extraños que se hayan convertido en la inspiración de distintos escritores. Y con esto me despido. Hasta la próxima.